Como todos saben, Milei estuvo una vez más en Davos en este año 2026. Los puntos principales del discurso de Milei en Davos fueron los siguientes: defensa del capitalismo. Milei sostuvo que el capitalismo de libre mercado es el único sistema capaz de generar prosperidad y justicia social. Rechazó las regulaciones estatales que, según él, frenan la innovación y el crecimiento. También criticó el socialismo. Señaló que el socialismo, incluso disfrazado de discursos de derechos humanos, termina derivando en dictaduras y pobreza. Resultados económicos. Presentó indicadores de su gestión, destacando la reducción de la inflación y del déficit fiscal, aunque algunos datos fueron cuestionados por especialistas y chequeados posteriormente. Reformas estructurales. Mencionó más de 13.000 reformas implementadas en 2 años como parte de un proceso de transformación profunda del Estado argentino. Visión continental. Afirmó que América será el faro que ilumine Occidente, sugiriendo que la región está despertando hacia un modelo de libertad y prosperidad. Referencia filosófica. Milei parafraseó a Nietzsche, quien había declarado la muerte de Dios para anunciar la muerte de Maquiavelo. Maquiavelo y el príncipe Nicolás Maquiavelo, año 1469-1527, es considerado el padre de la filosofía política moderna. Su obra, El Príncipe, defendía la idea de que los gobernantes debían priorizar la eficacia del poder incluso por encima de la moral. Lo que quiso decir Milei, según su discurso: las políticas públicas ya no deben elegir entre eficiencia y valores éticos. El capitalismo de libre empresa puede ser eficiente sin sacrificar principios morales. Consideraciones. Impacto internacional. El discurso fue recibido con atención por líderes y empresarios, reforzando la imagen de Milei como un defensor radical del liberalismo económico. Reacciones internas. Mientras sectores afines celebran su claridad y firmeza, críticos señalaron inconsistencias en los datos y un tono excesivamente ideológico. Riesgos. La narrativa confrontativa puede fortalecer su base, pero también aislarlo de actores que buscan consensos más pragmáticos en el escenario global. Analizamos un poco la frase donde habla poder y moral, pensamiento de Maquiavelo. El fin justifica los medios, la moral es secundaria. Lo que dijo Milei: Maquiavelo ha muerto, la política debe guiarse por principios éticos. El análisis crítico, contradictorio. Su ajuste económico generó costos sociales que cuestionan la coherencia ética. El Estado, en el pensamiento de Maquiavelo, el gobernante debe usar astucia y fuerza para mantener el poder. En el pensamiento de Javier Milei, el Estado debe retirarse de la economía y dejar actuar al mercado. El análisis crítico simplifica. Maquiavelo hablaba de poder político, Milei lo traslada a la economía. Realismo político. Según Maquiavelo, la política es lucha por poder y no por ideales. En palabras de Milei, Milei plantea que el capitalismo puede ser justo y eficiente. Análisis crítico. Idealización. Omite desigualdades y tensiones reales en Argentina. Reflexión crítica. El uso retórico. Milei buscó impactar con una frase fuerte
posicionándose como líder que rompe con la tradición política de manipulación. La contradicción central, ¿no? Libres mercados versus privilegios. El ideal libertario sostiene que todos los actores económicos deben competir en igualdad de condiciones, sin privilegios ni regulaciones arbitrarias. Sin embargo, cuando el Estado exime de impuestos a grandes inversiones extranjeras, como con el régimen de incentivo a grandes inversiones, RIGI, está alterando las reglas del juego, favoreciendo a unos sobre otros. Eso no es libre mercado, es un mercado con privilegios. La reforma laboral y derechos. El discurso de modernización laboral se presenta como flexibilización para dinamizar la economía, pero en la práctica implica quitar derechos adquiridos, indemnizaciones, estabilidad, negociación colectiva. Desde una perspectiva libertaria, esto es problemático. Si la libertad es un valor supremo, ¿cómo se justifica restringir la libertad de los trabajadores para negociar condiciones justas? Soberanía y recursos naturales. El liberalismo clásico defiende la propiedad privada y la libre disposición de los recursos, pero cuando el Estado entrega ventajas extraordinarias a multinacionales para explotar recursos estratégicos, se produce una cesión de soberanía. Eso contradice la idea de que la nación debe ser dueña de su destino. Javier Milei, tras su discurso en Davos, dejó ver su mirada política y también su ceguera política. Argentina y sus líderes políticos atraviesan un momento decisivo. El actual gobierno de Javier Milei impulsa un modelo que defiende privatizar todo aquello que resulta rentable para la nación. Esto ya ocurrió en los años 90, cuando gobernaba el Partido Justicialista, de la mano de Carlos Saúl Menem. En pocas palabras, esto significa desfinanciar al Estado, que queda a cargo únicamente de lo que genera pérdidas económicas, aunque con ganancias sociales indispensables: la salud y la educación. Sin hospitales públicos y sin educación accesible, la nación colapsaría. Sin embargo, el proyecto oficial también apunta hacia esas áreas que sostienen la vida social. La reducción de la inversión en educación y la idea de que ya no sea obligatoria pone en riesgo uno de los pilares que históricamente distinguieron a la Argentina: su sistema educativo, que permitió formar científicos, escritores y premios Nobel reconocidos en todo el mundo. La educación, como todo, necesita actualizaciones positivas y debe prepararse para los desafíos de la nueva industrialización 4.0, un cambio de paradigma que transforma la industria tradicional. La industria tradicional a la cual no pudimos acceder, ¿no? Perdimos el tren. China supo llegar tarde, pero llegó y mirá dónde está hoy. Nosotros fuimos saboteados por dirigentes y distintos actores políticos, ¿no? Como los militares en su momento, que también son partícipes de todo lo que nos sucedió, los diferentes grupos de poder, ¿no? Que nos dejaron afuera de la industrialización. Ustedes saben, en algún momento Argentina fabricaba sus autos, su línea blanca, pero bueno, sabotearon la industria y no pudo ser. Hoy el horizonte no está claro, pero sí lo está nuestra convicción. Los argentinos merecemos un destino mejor. Necesitamos un liderazgo argentino, de argentinos que amen a la nación y trabajen para su progreso.